Buenas gentecita, el día de hoy les traigo la cuarta parte del resumen de Chambeando a tiempo parcial en el mundo del cultivo. Si el video tiene un gran apoyo traeré la siguiente parte, espero que lo disfruten, dejen su like, suscríbanse, y ahora sí comencemos con el resumen. El patriarca había escuchado el nombre de nuestro prota, pero no sabía por qué. Se suponía que estaba de vacaciones. Nuestro patriarca afirmaba conocer al cultivador, pero solo estaba en la sexta etapa del reino de palacio espiritual, por lo que solo debería haber apoyado en el combate, así que le iba a preguntar personalmente. Un nuevo patriarca se unía a la conversación. El patriarca de la secta del cielo estrellado en la octava etapa del reino trascendente, Susin, quien veía el peligro de la secta demoníaca y proponía algunos cambios entre las reglas de la próxima cumbre celestial con el fin de hacer crecer más a sus discípulos, aunque este cambio podría ser perjudicial para algunos. No había de qué preocuparse, naturalmente habría una recompensa para incentivar a todos los discípulos. Mostraba una especie de llave que sería la recompensa de la próxima cumbre celestial. Por otro lado, nuestro prota había ido a visitar a su maestro, para ver cómo se estaba recuperando, y todo parecía ir en marcha, y solo necesitaría descansar algunos días. Nuestro prota le ofrecía una taza de té, lo que su maestro halagaba, pero le decía que se ponga serio al momento de cultivar. Estaba de último lugar entre todos los discípulos. Nuestro prota estaba harto de los mismos, así que liberaría un poco de su poder, y así entraba directamente en el octavo nivel del palacio espiritual. Esto sorprende a su maestro, pero se calma recordando Jianxin, quien ya había entrado en el reino del caos púrpura. Aunque discusiones entre maestro y discípulos eran comunes, a su maestro no le importaba. Le estaba agradecido por haberlo visitado, pero antes de que se vaya, le informaba cuando fue atacado por Xian Bea y casi fue eliminado. Pero el colgante que le había regalado le había salvado y un destello de espada le permitió escapar. Le preguntaba seriamente si le estaba ocultando algo, como si había sellado su cultivo o algo por el estilo. Nuestro prota negaba esto. No podría engañar a su maestro y al patriarca, lo que su maestro confirma. No lo veían capaz. Entonces le pregunta por el colgante, aunque solo dice que lo encontró en el reino secreto ya que había percibido algo interesante y era lo mejor para su regalo. Su maestro estaba agradecido con el regalo. Después de todo había salvado su vida, pero de un momento a otro su maestro lo ataca. Lo había tomado desprevenido, pero solo estaba probándolo, aunque ya estaba en el octavo nivel. Aún faltaba pulir su tiempo de reacción, pero el ataque había hecho algo. Había hecho caer su novela enfrente de su maestro. Nuestro prota tomaba rápidamente el libro, asegurando que solo era uno de sus pasatiempos. Su maestro entendía, aunque le recomendaba cultivar en vez de perder su tiempo, y le pedía que se vaya. Su maestro se quedaba solo en su habitación, pero él también tenía un secreto, un libro parecido al de nuestro prota, y por casualidades de la vida, el maestro era el autor del libro. Vio que su discípulo tenía un libro firmado de una edición limitada. Había tomado sus vacaciones para esto, aunque era mejor que no se entere. Por otro lado, el patriarca informaba sobre el cambio de las reglas en la cumbre celestial. Aunque algunos veían que el enfoque de esta cumbre era diferente, el patriarca le daba la razón. Ayudaría a probar la adaptabilidad de los discípulos cuando se enfrenten en una situación peligrosa. Se había quitado la regla que prohibía el daño mortal, por lo que todos deberían firmar una excepción de responsabilidad antes del combate. Los ancianos de las sectas observarían que se cumplan las normas, pero esto significaba que si uno llegara a ser eliminado, significaría una gran pérdida, lo cual no era infundado. Las actividades de la secta demoníaca eran cada vez más frecuentes y con estas reglas los discípulos podrán ser guerreros experimentados. La vida de un cultivador ya era de por sí una dura batalla, y en el peligro un estado mental tranquilo sería lo mejor para tomar una decisión en el último segundo. Esto no estaba relacionado con el nivel de cultivo, pero determinaba su supervivencia. El patriarca le daba la razón, y había preparado algo a la persona en el primer lugar, y esto era la última llave de la tumba del emperador del polvo de Jade. Los ancianos estaban sorprendidos por este premio. El primer poseedor de esta llave fue hace 5 millones de años, el emperador de polvo de Jade, y una vez que murió, dejó incontables técnicas de primer nivel, pero para conseguirlo se debía levantar las restricciones, y abrirla requería las 5 piezas de la llave. Ya habían encontrado 4 llaves anteriormente y ahora tenían el último pedazo en la secta del cielo estrellado. Si lograban obtener la llave, podrían sacar provecho de ir a la tumba del emperador. Definitivamente la secta de la espada en Yun debía obtener el primer lugar. La competición comenzaría en una semana. La noticia ya estaba corriendo entre la secta. Con los nuevos cambios podrían usar todo lo que quisieran.
Esto ya había sido confirmada por el patriarca y los ancianos, y los 5 primeros en el ranking recibirían grandes recompensas, además de poder presentarse para participar en la cumbre celestial anual, y así todos se adelantaban a comprar todo lo que podían, pero nuestro prota estaba muy relajado, pero su relajación se va cuando su hermano Güey había llegado, aunque también parecía relajado. ¿Y cuál era la razón? Pues nuestro prota le había enseñado una de sus técnicas, y eso era más que suficiente. Aunque nuestro prota le baja los humos, siempre había alguien mejor, así que no debía estar descuidado. Aunque el hermano Güey estaba seguro de ser el primero en la competición interna y de acuerdo a las reglas, los 3 primeros pueden desafiar a los discípulos principales, y si ganaban podían tomar su puesto. Nuestro prota volvía a preguntar para confirmar y era confirmado. Había una fila de discípulos internos que querían desafiarlos. No podía esperar más. Si perdía fingiendo su derrota, podría deshacerse de su identidad como discípulo principal, y su vida trabajando solo de 9 a 5 se volvería mucho más relajada. Aunque para el hermano Wei, veía que no le importaba, la gente que lo subestimaba lo pagaría tarde o temprano. En ese momento su maestro lo llamaba, y así se retiraba. Ya cuando iba al salón de su maestro le estaba esperando. ¿Pero para qué? Pues para imponerle una regla solo para él, y esta era que se clasifique entre los 20 primeros en la cumbre celestial. Pero nuestro prota negaba rápidamente. Su oportunidad para dejar de ser un discípulo principal no lo iba a dejar, aunque su maestro, un poco enojado, le pedía que se tome un poco en serio el asunto y así lograría estar fácilmente entre los 20 primeros. Y le recordaba claramente el potencial que demostró cuando le había tomado como discípulo, cuando había lanzado una ráfaga de y en la arena. Eso no era inferior a ningún discípulo principal. Aunque nuestro prota hizo esto solo por descuido, era un movimiento que claramente no podía repetirlo, y se negaba firmemente. No perdería esta oportunidad. Entonces su maestro, sacando un libro, le pregunta nuevamente si de verdad no podía hacerlo. Y le daba el libro para que lo lea, pero viendo el nombre del autor, era el nombre de su maestro. Nuestro prota se daba cuenta que su maestro era autor de su novela, y lo que estaba leyendo era el manuscrito aún sin publicar. Nuestro prota estaba un poco confundido, pero se daba cuenta de las intenciones de su maestro, y sí, su maestro le quitaba el libro y le decía si no lograba posicionarse entre los 20 primeros, haría que la hermana menor del protagonista muera en el próximo volumen. Le estaba amenazando. Nuestro prota estaba sorprendido, le recriminaba que no podía decidir tan precipitadamente, pero su maestro seguía con las amenazas. Haría que la hermana mayor del protagonista se casara con otro. Esta amenaza la había hecho doler todavía más. Su era maestro era realmente cruel, pero entonces, le intenta amenazar con contarle todo al patriarca, pero a su maestro le valía, y seguía amenazando. Haría que la novia de la infancia del protagonista sea eliminada delante de él. Las amenazas del maestro eran mucho más impactantes, lo estaban matando por dentro, pero todo cambiaría si solo aceptaba su propuesta, convertirse en uno de los 20 primeros. Trataría mejor a sus personajes y también sería primero en leer el primer borrador, además de darle varios libros e ilustraciones de edición limitada. Nuestro prota, sin más que decir, aceptaba enojado su oferta. Ya cuando salía, nuestro prota se encontraba con alguien, pero como estaba enojado, simplemente le avisaba que el maestro le llamaba. Este personaje era Kutian, quien estaba confundido, y cuando fue donde el maestro, este le pedía que vaya al pico del espejo oculto a informar a Hyunjin sobre la cumbre celestial. Ya cuando fue al pico del espejo oculto y llegaba al salón, parecía que no había nadie, pero de la nada la puerta se abre y con esta sale una gran presión, y cuando entró pensando que algo había pasado, veía la tablilla que nuestro prota había dejado a Hyunjin. En ese momento Hyunjin se le acercaba, pero no para amistades, y le preguntaba si había visto algo. Kutian sabía que su vida estaba en juego. No había visto nada e informaba sobre la cumbre celestial por parte del maestro de nuestro prota, pero al escuchar que estaba relacionado de alguna manera con nuestro prota, su actitud cambia rápidamente. Pero preguntando nuevamente si no había visto nada, Kutian no había visto nada, y salía corriendo por su vida. Hyunjin se había descuidado por estar demasiado concentrada en su cultivo, y recordaba lo que le había dicho nuestro prota: no debía dejar que nadie vea la tablilla. A sus ojos, nuestro prota era impresionante. Su manejo de la espada había mejorado enormemente, y si tuviera que volver a enfrentarse a la marioneta de sangre de Mo Xuan, definitivamente ganaría. Así que ahora se enfocaría nuevamente en comprender lo que había en la tablilla. Haría todo lo posible para impresionar a nuestro prota. Por otro lado, nuestro prota realmente estaba molesto con su maestro. Se había atrevido a amenazarle,
pero ya no podía hacer nada. Debía quedar entre los 20 primeros y dado a las nuevas reglas podía usar herramientas y objetos mágicos para ganar y así no recibiría demasiada atención. Haría todo lo posible para pasar desapercibido y solo ganar unas cuantas rondas, pero entre las cosas que había preparado, estaba el jade del paso celestial que había conseguido del patriarca Sieyun. Al parecer el jade le estaba tentando a tocarlo, le ofrecía poder inimaginable y secreto de la creación del cielo y la tierra, cualquier cosa que deseara, pero nuestro prota ni se inmuta, más bien se estaba enojando por los charlatana que era el jade, y como si nada la agarraba y lo tiraba al suelo, si seguía hablando lo destrozaría. El jade estaba sorprendido, no estaba siendo afectado para nada, nunca nadie lo había hecho. Nuestro prota solo veía como una simple publicidad emergente, cosa de su vida anterior, le preguntaba qué cosa era exactamente. El jade se reconocía a sí mismo como diablo, el señor que pasa por los cielos. Nuestro prota nunca había escuchado ese nombre, lo que enoja al renombrado diablo quien había descendido junto al señor demonio, pero escuchando su historia, nuestro prota simplemente deducía que lo habían abandonado. Este diablo estaba enojado, y si era tan valiente le pedía que concentrara su energía espiritual en el jade y el señor le daría una lección, aunque nuestro prota sin miedo al éxito lo hace. Y de un momento a otro, ya estaba dentro del jade del paso celestial, y ahí se encontraba con el diablo, se había atrevido a entrar, aunque nuestro prota le criticaba por su aspecto, lo que decía enojar al diablo. Se presentaba a sí mismo como el señor de los demonios que pasa por los cielos, aunque mucha explicación le aburría, y recordar todo le era complicado y le da flojera, simplemente le llamaría demonio púrpura. No le tenía ningún respeto a este demonio, el demonio púrpura ya. Estaba harto de esto, estaba en su dominio, así que no se libraría fácilmente. Una de las maneras en que salga sería que el diablo le diera permiso, pero con su actitud eso le era imposible y la otra sería hacer un trato con él. Le preguntaba a nuestro prota qué deseaba, pero su respuesta era simple: solo quiere vivir 100 años y pasar su vida holgazaneando, pero diablo no podía cumplir su deseo y le preguntaba por otro deseo. Entonces le pedía que se publiquen los próximos libros de su novela y pueda leer hasta cansarse, y así aprovechaba para hacer publicidad al demonio sobre su libro, pero estos deseos no los soportaba el diablo, por lo que al prota este diablo le era inútil por no cumplir simples deseos. El diablo se estaba enojando y ya que no había trato, se quedaría encerrado para siempre. Nuestro prota ya se estaba hartando de esto, y simplemente con su energía espiritual lo aplasta. Había logrado tocar su cuerpo espiritual, el diablo estaba confiado de que no sería dañado, pero para nuestro prota esto sí era posible. En este lugar estaba la ley del universo y con su intención de espada, el camino de la espada podía dominar tranquilamente. Nuestro prota ya había salido del jade, y no esperaba tener grandes ganancias. El diablo todo golpeado le había dado todos los tesoros y con eso podría relajarse, y aprovechando que la competición sería en 2 días descansaría. Por otro lado, quién sabe dónde es una cueva. Un discípulo de la secta de la espada al parecer estaba planeando un sabotaje. La persona con quien se estaba comunicando, le preguntaba qué posición lograría quedarse, a lo que este discípulo respondía que fácilmente estaría entero 5 primeros. Este discípulo era el traidor que había dado la información para que emboscaran al maestro Guyu, el maestro de nuestro prota. Al parecer este discípulo había sido salvado anteriormente por la secta demoníaca, así que les ayudaría con todo lo que pueda, cumpliría con cualquier orden cueste lo que le cueste. 2 días habían pasado, la competencia había dado comienzo, el patriarca saludaba a todos a los que habían venido a la competición. No era solo una prueba de su cultivo, sino también para seleccionar al discípulo más capaz de la secta. Este año la competición era diferente, podían utilizar todo lo que quisieran para el combate, tendrían que derrotar a un oponente y conseguir un rango superior, pero eso sí, estaba prohibido dañar a propósito, a lo cual varios ancianos supervisarían la prueba y así evitar cualquier lesión innecesaria. Ahora sí daba comienzo a la competición de discípulos internos. El patriarca había lanzado no sé qué al aire, y esto eran tablillas con el número de sus oponente, a su vez que cada uno recibía las tablillas, lo cual indicaba su turno de subir a la arena. En la primera ronda, San Ting del Salón Espejo, oculto contra Baisan de la Luna Azul. El maestro de nuestro prota veía la energía espiritual de los discípulos internos, y daba por concluido que no duraría mucho y finalizarían al final del día. Ahora al atardecer, el último combate daba inicio. Yan Tai de la Sala del Espíritu Lunar y Wei Ran del Salón del Espíritu del Viento, el amigo de nuestro prota, y así comenzaba su combate. Nuestro prota veía desde lejos a su compañero, había llegado a la recta final, un duelo a muerte con cuchillos.
Al parecer Yang Tai estaba en la quinta etapa del reino del palacio espiritual, una etapa entera de cultivo por encima de Wei Ran, aunque Wei Ran tenía una técnica exquisita. Podría normalmente contra un discípulo principal, se había limitado a enseñarle unas cuantas técnicas de espada, pero había logrado comprenderlos, sin duda tenía un talento natural, si lo hacía bien, probablemente el maestro del salón lo acepte como un discípulo principal. Mientras la batalla continuaba, al parecer el combate ya iba a ponerse serio. Ambos iban a dar su última técnica. Yang Tai había usado un talismán de quema de alma, quemaba su propia energía espiritual por un periodo de tiempo dándole más poder. El hermano Wei Ran no se iba a quedar atrás. Tomaba una simple píldora que también era su as bajo la manga. Esta píldora de tercer grado era similar al talismán quemador de alma. Se está enfrentando a un oponente que era un reino superior. Ambos debían tener cuidado. Yang Tai con su técnica de espada de espíritu lunar, media luna. Y Wei Ran con la espada espíritu de viento, dragón plateado, la técnica que le había enseñado nuestro prota. Ambas técnicas chocaban, y ahora había un ganador, pero lastimosamente no era Wei Ran. Su rival le halagaba por la pelea. Si estuviera en el mismo nivel sin duda habría partido. Esto toman por sorpresa a Wei Ran, y agradecía a nuestro prota por dentro, quien le había compartido su técnica. La competencia de discípulos internos había terminado. El patriarca había puesto demasiada atención en el último combate. Ambos eran talentosos, uno tenía una buena base y el otro mucho talento. Ambos podrían convertirse en discípulo principal, mientras Yoesin aprovechaba para sanar las heridas de ambos y así restaurar su energía espiritual. Como Yang Tai había ganado, tenía prioridad al seleccionar un discípulo principal para desafiarlo. Si le derrotaba lo reemplazaría y sin dudarlo elegía a nuestro prota. Lo demás quienes observaban la competencia pensaban que nuestro prota iba a perder. Después de todo era el discípulo principal más débil a quien se iba a enfrentar. El mejor de los discípulos internos. Nuestro prota iba tranquilamente a la arena, pero antes de que comience el combate, Wei Ran le daba una advertencia sobre que tenga cuidado, como si lo estuviera advirtiendo de algo que le iba a pasar, aunque éste estaba confundido. El duelo había comenzado, pero antes que comience con los espadazos, Yang Tai había escuchado sobre nuestro prota. Estaba decepcionado de sus acciones. Él y todos los discípulos internos se esforzaban para convertirse en discípulo principal, entrenaban diariamente y así no aflojar en ningún momento. Nuestro prota ya sabía lo que iba a decir. Un discípulo principal que solo trabaja de 9 a 5 y no se tomaba en serio el cultivo, sus acciones perezosas no tenían lugar en la secta de la espada, así que lo derrotaría y se convertiría en un nuevo discípulo principal. Nuestro prota empezaba a sacar sus talismanes, y no pensó que su horario de chamba sería tan odiado. Y así la batalla por fin iba a comenzar. Nuestro prota ya se había protegido con los talismanes, lo cual repelía fácilmente los ataques, un bloqueo perfecto. Los demás discípulos estaban sorprendidos, incluso los ancianos. Estos sí estaban molestos. Un discípulo de la secta de la espada que no usaba la espada, sino que se escondía detrás de talismanes, estaba trayendo vergüenza a la secta, pero alguien lo callaba. No necesariamente debía seguir el camino de la espada, sino que debían tener sentido de la autoconservación. ¿Y quién era este? Pues era el maestro de nuestro prota. Si todos fueran tan impulsivos habrían desaparecido hace tiempo, y mientras que estos dos discutían, el patriarca los callaba. Esta competición se había inspirado en la próxima cumbre celestial, en la que no se imponían las reglas. Nuestro prota debía tener sus razones para actuar de esta manera, y mientras sea ganador, no importaba. De vuelta a la competencia, Yang Tai estaba molesto porque el prota se escondía detrás de un talismán. No era diferente una tortuga, pero cuando iba a la carga con su espada, nuestro prota con dos dedos había detenido su espada, ya que estaba ansioso le daría una oportunidad. Y, mientras que los demás pensaban que por fin iba a luchar, Wei Ran ya se estaba despidiendo de Yang Tai. Yang Tai se disculpaba si la había ofendido, pero nuestro prota claramente molesto le decía que no lo ofendía. Y así ambos iba a dar su última técnica. Yang Tai se preparaba y nuestro prota sacaba un talismán de la nada, pero este era diferente, lideraba un montón de energía espiritual. Yang Tai iba a dar todo lo que podía, pero solo había llegado a la mitad, y el resto le iba a dar de lleno a Yang Tai, y así intentando defenderse de todo, no era suficiente. El ataque le había dado de lleno, había sido expulsado de la arena, había caído completamente desnudo, y salía corriendo avergonzado de la arena. Nuestro prota había ganado la competencia, aunque no esperaba generarle algunos traumas. Nuestro prota había ganado, y ahora era el turno de elegir un ponente para Wei Ran, pero este primero halagaba a nuestro prota. Había sido un gran combate, pero ¿a qué rival elegiría Wei Ran? Pues elegía al hermano mayor Lin. Este se había sorprendido,
estaba en antepenúltimo de los discípulos principales, ambos se saludaban, pero antes de que comience combate, nuestro prota era llamado por su maestro hacia donde están los ancianos, nuestro prota llegaba, y los saludaba a todos pero no. Tenían buena cara, su maestro le preguntaba de dónde había sacado los talismanes, a lo que nuestro prota responde que lo había encontrado mientras exploraba un reino secreto, el talismán dragón de los 100 infiernos. Podía liberar un poder ligado a la energía espiritual de quien lo usa, aunque en realidad esto le fue dado por el demonio púrpura a cambio de su energía espiritual, y esos talismanes liberaban un poder comparable a alguien. En la cuarta etapa del reino del caos púrpura, con solo un poco de energía espiritual podría ganar sin derramar ni una gota de sangre y quedar entre los 20 primeros, así nadie le fastidiaría por su poder y cumpliría con el trato de su maestro. Su maestro revisaba el talismán, los otros ancianos no tenían problemas con esto, pero había uno que sí, parece que tenía cierto rencor contra nuestro prota, e indicaba que como miembro de la secta de la espada, sabía bien cómo usar la espada, sin embargo había usado talismanes, básicamente había ganado sin luchar, pero nuestro prota no se quedaba callado, después de todo no había roto ninguna regla, o es que acaso estaba cuestionando las palabras del patriarca, pero antes de que sigan. El patriarca los calla, ya que había conseguido los talismanes por sí mismo, ya no le interrogarían y se podían retirar. Nuestro prota veía que sus regalitos estaban habiendo efecto. La próxima vez que lo vea le regalaría más hojita de té. Cuando ya volvía a la arena, el combate de Wei Ran había terminado, había perdido aunque no pasaría mucho para que se convierta en un discípulo principal. Los combates de discípulos internos había terminado y ahora pasaría a los discípulos principales, pero viendo el número que nuestro prota tenía, faltaría aproximadamente hora y media para que le toque. Mientras pasaban los combates, nuestro prota estaba relajado, pero algo le llama la atención, era el combate de Ku Yuan del Salón de la Luna Ilusoria contra Jianxin del Salón Espejo Oculto. Esto empezaba a emocionar a los discípulos, Jianxin era muy popular, pero a quien se enfrentaba era Ku Yuan, según los rumores era una de las bellezas, y estaba siendo cortejada por los discípulos principales, pero estaba decepcionado porque se emocionaban al ver a dos niñas pelear. Ku Yuan había llegado. Salón de la Luna Ilusoria, sexta en la clasificación del orgullo celestial, y estaba en la cuarta etapa del reino del caos púrpura, y así, con una entrada muy llamativa, Jianxin había llegado, Salón del espejo oculto, primera en la clasificación del orgullo celestial, en la quinta etapa del reino del caos púrpura, nuestro prota veía que su intención de espada estaba más condensada y además su cultivo había aumentado. Los ancianos notaban que su cultivo había aumentado, pero a quien se enfrentaba era Ku Yuan, quien tampoco se quedaba atrás, sus técnicas combinada con magia, era misteriosa y formidable. Cuando preguntaba a nuestro patriarca sobre quién ganaría, este no tenía una respuesta, aunque Jianxin era una etapa superior en cultivo, los resultados se verían poco después de empezar el duelo. Y ahora si el duelo había comenzado, había pasado un año desde la última vez que lucharon, Ku Yuan había perdido en su último encuentro, pero ahora había cultivado intensamente, y ya no es la que era antes, y atacaba con su técnicas de las espadas ilusorias, paso de sombra, pero Jianxin simplemente empezaba a desenvainar su espada, y así salía de la arena, los demás aún estaban confundidos, pues el combate aún no había terminado, pero por detrás de ella, Jianxin había lanzado un montón de cortes de espada hacia las ilusiones de Ku Yuan soltaba la espada, y sorprendida por lo que pasó, admitía su derrota. Ku Yuan había perdido, y Jianxin se retiraba elegantemente, los demás no sabían qué había pasado, y por qué Ku Yuan admitía su derrota, pero era diferente para los ancianos. Ellos habían visto algo de lo que había pasado, la técnica ilusoria de Ku Yuan había sido roto inmediatamente en un solo movimiento de Jianxin, además de eso, había golpeado innumerables veces su espada, terminando con debilitar su agarre, y era por eso que Ku Yuan había admitido su derrota, había recibido entre 20 y 30 golpes, fueron tan rápidos que ni un exdiscípulo de la secta, el segundo en la tabla pudo contarlos, pero era diferente para nuestro prota, lo había contado todo. 23 golpes continuos que dispersaron la energía espiritual de Ku Yuan, no por nada era la discípula principal de mayor rango, fue capaz de comprender el principio del gran Dao de la espada, realmente era un genio. Y mirando los ancianos, estos estaban impactados, Jianxin había logrado comprender el camino del principio de la espada. Ni siquiera llevaba 20 años cultivando, realmente tenía un futuro grandioso, pero ¿qué era este camino de principio de la espada? Pues solo era uno de los 3000 caminos diferentes,
De los 10.000 cultivadores en la novena etapa del reino del caos púrpura, solo algunos son capaces de comprender este camino de principio, fusionarlo y acceder al reino trascendente. Estos genios eran realmente escasos. Se metían en peligros y zonas prohibidas solo para llegar a comprender una pizca de este camino, pero Jianxin lo había logrado. Realmente era un talento difícil de encontrar. Si era cultivada adecuadamente, sería un sucesor de la secta de la espada con un futuro brillante. Sin duda la secta de la espada en Yun sería más fuerte en el futuro. El patriarca estaba curioso de la forma en que Jianxin había entrenado, ya luego le preguntaría. Ya estaba llegando el atardecer, y para nuestro prota ya casi era su hora de dejar de trabajar. Ahora pasaba el discípulo número 23 del salón nube que fluye, contra nuestro prota. Aunque el árbitro estaba un poco nervioso de esto, pero Guan Sanyue, el contrincante, estaba furioso. Iba rápidamente a la arena, era el segundo discípulo del Salón de las Nubes que fluye, 13º en la tabla del orgullo celestial, segunda etapa del reino del caos púrpura, aunque nuestro prota no estaba contento por esto. Ya que se enfrentaría a alguien supuestamente superior, nuestro prota entraba tranquilamente a la arena y el duelo había comenzado. Nuestro prota ya había preparado sus talismanes. Pero Guan Sanyue no estaba contento con nuestro prota. Desde que se unió siempre ha querido llevar arriba al Salón Nubes que fluyen. Tenía grandes expectativas de sus hermanos y solo esperaban que los demás también trabajaran duro y contribuyeran, pero nuestro prota era el único que no lo hacía, y solo su flojera arrastraba todo el salón de nubes que fluyen hacia abajo. Estaba realmente molesto con nuestro prota. Nuestro prota respetaba su actitud, pero no podía imponerle su forma de pensar. Trabajar de 9 a 5 era su forma de vivir, y es diferente a la flojera. En la vida no solo era cultivar y trabajar. Había muchas cosas que se debía perseguir y experimentar, y nuestra prota lo había experimentado a las malas, recordando su vida pasada, pero su rival no estaba contento con esto. Realmente enojado e iba a atacar con todo con tal de obligarlo a comprender que la secta de la espada vive la espada y sigue su camino. El ataque parecía haber dado de lleno, había congelado a nuestro prota. El golpe era fuerte, los demás estaban impactados. Sin duda nuestro prota sería llevado a la enfermería, y era pura suerte que hubiera sobrevivido. Y cuando ya iban a dar al ganador, nuestro prota se liberaba fácilmente con una sonrisa. Su poder había superado sus expectativas. Guan Sanyue estaba sorprendido, había puesto todo en ese ataque y solo el talismán había sido destrozado sin causarle daño alguno. El talismán que había usado realmente era fuerte. Le preguntaba si quería continuar o se iba a rendir. Pero nuestro prota quería admitir su derrota, pero no podía. Tenía su noble misión de proteger el futuro de su novela, aunque su rival solo se iba a poner a romper una y otra vez sus talismanes, pero su expresión cambia al ver a nuestro prota, quien empezaba a sacar aún más talismanes, tantos que había callado. Nuestro prota dejaría de usar los talismanes incompletos, y ahora usaría los completos, más fuertes que los anteriores, y le pedía que lo ilumine en la batalla. ¿Cuál será el destino de Guan Sanyue al finalizar la batalla? Como le irá en las siguientes batallas a nuestro prota, logrará ganar sin exponer su verdadero poder. Bueno gentecita, hasta aquí el resumen de hoy. Si quieren seguir con esta historia, denle apoyo al video para poder traer una continuación, y ahora sí me despido.